Arthur Charkovs, caníbal, violador, psicópata. Se decía que sufría de personalidad múltiple, con un golpe fuerte en la cabeza, que esto es muy normal en varios asesinos y esto hace que sea un detonante de los crímenes. Y bueno, este es un ejemplo de un asesino con síndrome de guerra de Vietnam. Asesinos como Gary Ridgway, el primo de Richard Ramírez, que le contaba todo lo que hacía en Vietnam a Richard Ramírez y esto le desencadenaría el ser un psicópata. Jeffrey Dahmer, entre otros asesinos que son muy famosos, ya que en Vietnam hicieron muchas muertes y regresaban los soldados con desviaciones mentales graves. Y bueno, haré otro video en el que hablemos más a profundidad de este tema. Pero bueno, Charkovs es un claro ejemplo de este tema. Este asesino fue malo y agresivo con sus víctimas, pero igual quédense para que vean todo el video completo. Y bienvenidos a mi canal. Comencemos. 3, 2, 1. En mayo de 1972, abusó sexualmente de Jack Owen, de 10 años, después de llevarlo a un bosque solitario para asesinarlo. Pasaron 4 meses después, abusó y asesinó a Karen Ann Hill, la cual tenía 8 años de edad y estaba de visita con su madre solamente un fin de semana. Ese fin de semana fue arrestado por los crímenes anteriores. Charkovs confesó varios asesinatos. Después de varios intentos, el juez le sacó la verdad de que varios cuerpos estaban enterrados en Jay Blake. Fue hallado y sentenciado culpable y se le dieron 25 años de prisión. Estuvo 14 años y medio de prisión y después estuvo en libertad condicional. En abril de 1987, su estabilidad era muy corta y le costaba quedarse en un lugar fijo, pues lo echaban de las casas cuanto podían y lo despedían de los lugares del trabajo, porque los vecinos y empleados sabían de sus antecedentes penales y le hacían mucho bullying. El oficial de libertad condicional lo trasladó a Nueva York a finales de junio de 1987, donde vivió en un departamento en la calle Norman número 312. En marzo de 1988 comenzó a asesinar. Nuevamente en esta ocasión sus víctimas fueron las prostitutas y fueron 12 de las víctimas las que este asesino pues les quitó la vida a lo largo de 12 años y al parecer si las contamos fueron una por año. Todas estas víctimas fueron asesinadas en el condado de Monroe, excepto una de ellas. Esta víctima fue asesinada en el condado de Wayne. Durante 21 meses el pánico se hizo presente en la ciudad. Los habitantes de Rochester pensaban cuándo caería este asesino o cuándo caería la siguiente víctima. Ante la ola de crímenes, muy pocos se atrevían a salir de sus casas y se cerraron restaurantes, salas de espectáculos, bares, por falta de tener clientes. También se anularon congresos y reuniones. Las prostitutas trabajaban y colaboraban con la policía. Así que las autoridades locales decidieron pedir ayuda al FBI, que estableció el perfil psicológico del criminal y se lo envió a la gente que estaba encargado del caso. Este dio la orden de que se investigaran los lugares donde se habían encontrado los cadáveres a los alrededores del río Genesee.
querían ver si el criminal regresaba a la escena del crimen como muchos asesinos suelen hacerlo. Un ejemplo de estos asesinos es el asesino de Green River, que a él le encantaba regresar a la escena del crimen. Entre otros muy famosos, creían que Charkops regresaría para revivir la excitación que sentía al provocar los crímenes. Y efectivamente, así fue como lograron atrapar a este asesino. El miércoles 3 de enero de 1991, una patrulla en un helicóptero vio a un hombre de 40 años aproximadamente parado en un puente del lago Salmon en Rochester. Bajo el puente se veía el cadáver de una mujer, John Cicero. 2 agentes motorizados fueron enviados para detenerlos al asesino o a la persona que estaba ahí. Le pidieron su identificación y se dieron cuenta que se trataba de Arthur Charkops. Este personaje, esta persona, les dio una licencia que estaba vencida. El hombre explicó que no había tenido tiempo de renovarla, ya que acababa de salir de una larga estancia en prisión. Cuando los policías investigaron más a fondo, se dieron cuenta de un largo trayecto de cosas muy malas que había hecho Charkops. Era un veterano de Vietnam y efectivamente había estado en una larga estancia en prisión por asesinar a 2 niños, y la actitud del hombre fue de estar muy tranquilo, moderado y silencioso. Y tampoco le interesaba saber de qué estaban acusándolo, y justificó su estancia en el lugar con que quería orinar. Se veía muy desequilibrado y nadie le creía lo que estaba diciendo. Pero como no estaban seguros de lo que las pruebas eran tan evidentes, pero no estaban seguros, eso solamente era una corazonada, que estaba parado en un lugar incorrecto a la hora incorrecta. Lo dejaron ir después de 8 horas de interrogación, pero le mantuvieron en vigilancia y le confiscaron su vehículo, y al día siguiente fueron a ver a Elizabeth Ostran, que fue una de las chicas que vio por última vez con vida a otra de las víctimas. Le mostraron las fotos de el sospechoso que tenían, y rápidamente apuntó esta chica a Charkops como el último hombre que fue con el que la vio por última vez. Uno de los agentes revisó el coche que habían tenido confiscado y encontró uno de los aretes que le faltaba a uno de los cadáveres de John Cicero, una de las víctimas. Le detuvieron en noviembre para una interrogación más. Le comentaron que alguien ya lo había señalado como sospechoso, y uno de los investigadores le dijo que tendría que hablar con su esposa porque quizá ella también estaría involucrada en tal hecho. Este fue el detonante para que él aceptara sus crímenes. Charkops confirmó varios de sus crímenes y también dijo ser caníbal y necrófilo. Pero esto lo hizo con el fin de fingir una locura para poder evitar que lo juzgaran, ya que ya lo habían liberado en 1988 por el asesinato de varios niños, y en 1972 el hecho de que no lo culparan pues tenía que fingir una locura, de manera que pues él siguiera haciendo de las suyas sin ningún remordimiento, dejando terror donde se paraba en cualquier ciudad. Su modus operandi era que estrangulaba a sus víctimas, que en la mayoría eran prostitutas, aunque también hubo niños, y estas chicas se burlaban de él, según las palabras de Charkops, ya que él era impotente. Después las arrojaba al río Génesis, o otras veces también las ocultaba en los matorrales cerca del río. En algunas ocasiones logró confundir a la policía pensando que había 2 o más asesinos, pero la falta de pruebas ayudó a saber que solo era un asesino.
Algunas personas decían que este personaje se la pasaba vagando y vengándose de mujeres de la vida galante, la cual le había contagiado de alguna enfermedad. Otros decían que era un policía que estaba loco al recordar algún trauma, y no estaban tan equivocados. No era un policía, pero sí era una persona que había ido a la guerra. También pensaban que era un integrante de alguna secta que buscaba castigar a las mujeres. Arthur Charkops nació el 6 de junio de 1945 en Kittery, pero su familia se tuvo que mudar a Watertown, Nueva York. Cuando era un niño, estaba en quinto de primaria en la misma escuela y descubrieron que Arthur tenía un coeficiente intelectual muy por debajo de 86. Y muchos asesinos tienen este problema. Este es un dato muy normal entre ellos, entre todos los asesinos, que algunos tienen muy por debajo otros, como por ejemplo el caso de Edmund Kemper, que tenía al revés, su coeficiente intelectual era demasiado alto. Pero este asesino tenía el coeficiente intelectual demasiado por debajo. Y bueno, este asesino también mojaba la cama hasta los 12 años, cosa que también es muy repetitiva en los asesinos. Tenía conductas muy agresivas. En 1960 dejó la escuela. En 1967, cuando tenía 21 años, fue reclutado por el ejército y en esa época se divorció de su primera esposa, pero renunció a los derechos de su hijo de 18 meses, a quien nunca volvió a ver. Después de ir a Vietnam, lo mantuvieron en Oklahoma como armero. La segunda esposa sufrió de los tratos tan extraños de este asesino, especialmente que era pirómano. También es algo muy notorio en todos los asesinos. Ella fue testiga de ver cómo su esposo asesinaba a su perro de 6 meses enfrente de ella. En este acto de furia, el hombre lo aventó hacia la pared con mucha fuerza, y este es otro factor muy fundamental de que casi todos los asesinos suelen lastimar a los animales, si no es que hasta asesinarlos. Después de este evento, el ejército lo dio de baja en la primavera de 1969. Charkops se mudó con su esposa, de la cual se divorció en poco tiempo después, en Nueva York. Comenzó a provocar incendios y robar, pero sus delitos le hicieron que le mandaran a 5 años de prisión para cumplir en Ática, pero fue transferido a la Correctional Facility, donde estuvo en prisión por 22 meses. Después de que se le dejara salir en libertad condicional, regresó en octubre a su pueblo natal y en 1971 consiguió un trabajo. Después se casó por tercera vez. Charkops fue juzgado por el condado de Monroe por 10 de los crímenes y se declaró inocente por cosas de demencia referente a lo de la guerra de Vietnam. Respaldo que fue de la psiquiatra Dorothea Lewis, cuando dijo que sufría de la personalidad múltiple, trastorno de estrés postraumático, y que de niño había sufrido abusos. Durante el interrogatorio le fue comentando a la psiquiatra, y Arthur aseguró sufrir un desequilibrio mental debido a los graves abusos de su infancia, entre los que mencionó que lo sodomizaron por su misma madre con un palo de escoba, que rasgó la pared anal, y haber sido obligado por su tía a practicarle sexo. Esto lo había traumatizado de por vida, y por esto se orinaba hasta los 13 años. Además declaró que su estancia en Vietnam
no solo había torturado, mutilado y desmembrado los cuerpos de niñas vietnamitas, sino que también las había asado antes de poderlas comer. Esto mientras que se suponía estaba cumpliendo su deber. Justificó sus actos por traumas de guerra. Una de sus declaraciones fue: en un valle no muy lejos, a una mujer le disparé, no quedó muerta del todo, así que la amarré de un árbol de una de las chozas. Salió otra joven, la cual agarré y la até junto a la otra. Era otro enemigo, así que le corté el cuello, la cabeza, y en un poste, para que no vieran más después, le corté la carne de la pierna a esa mujer, desde el muslo hasta la rodilla, como si fuese un jamón, y después lo asé al fuego. No olía bien, pero cuando estuvo bien asada me puse a comérmela. Después de eso yo estaba con algunos chicos soldados de la República de Corea, agarrando a una mujer de la vida galante. Después le inserté una manguera de incendios adentro. Abrieron agua y murió casi instantáneamente. Su cuerpo salió 30 metros del suelo y una vez que tomamos a la mujer de la vida galante y la atamos con las piernas abiertas a los árboles, la inclinamos para revisarla. Tenía una hoja de afeitar dentro de la vagina para hacer jirones del pene de quien quiera o de quien hubiese querido abusar de ella. Pero nosotros la cortamos desde el ano hasta el mentón. Entonces soltamos los árboles y se partió por mitad. Y ahí la dejamos. Cosa que todo esto que dijo este asesino, no muchas cosas resultaban ser verdad. Este asesino dijo que había abusado sexualmente de su hermana y que constantemente había tenido relaciones sexuales con ella. Después se le preguntó a la hermana y la hermana lo negó totalmente todo lo que dijo. Durante el juicio se trató de que le hicieran la mayor condena. Jacobs dio alegato de locura. Una prostituta declaró que recordaba haberlo visto acompañado de sus amigas unas horas antes de que la policía encontrara el cadáver. Se encontraron objetos de las víctimas en el interior del automóvil, entre ellas unos aretes y huellas de los neumáticos de los lugares del crimen. Los padres de Jacobs negaron sus declaraciones sobre sus dichos traumas de la niñez, también los encuentros sexuales, dejando evidente muestra que no era verídico nada de lo que había dicho. Su hermana admitió que en una ocasión la había abofeteado, pero negó que alguna vez hubiera habido castigos corporales. Dijo que su hermano le había ido muy bien en la escuela y que era un buen hombre que asistía a la iglesia y que le gustaban los animales. Nunca había mojado la cama, cosa extraña que no tenga, ya que casi todos los asesinos seriales pasan por eso. Y que también dijo él al principio que sí había pasado por eso, pero la familia lo desmintió. Y tampoco había incendiado nada y tampoco sabía que se haya abusado de él o haya abusado también Arthur Jacobs como de niños. También se le desmintió que le hiciera sexo a alguna tía, ya que no había ninguna tía materna. Su hermano menor dijo que siempre estaba contento, aunque era raro porque rápido perdía la calma y se volvía violento. Los vecinos dijeron que no supieron que su madre de Jacobs fuera abusiva ni violenta con él. Referente a lo que dijo sobre la guerra de Vietnam, que él había estado en una zona totalmente de guerra, estaba totalmente erróneo todo eso que dijo, pues estaba libre de lugares que fueran de guerra.
y apoyaba otras áreas que nadie lo recordaba. Eran áreas donde no tenía ni siquiera para que agarrar una arma. Jamás ganó una medalla de nada y se creía que todas sus historias de guerra eran totalmente inventadas y que quizá era porque se la pasaba leyendo historias sobre la guerra de Vietnam. Se dice que en uno de sus relatos era muy parecido a una película que trataba sobre esta temática. En su juicio, Sharkops se la pasó con los ojos cerrados como si estuviera ido, como si estuviera dañado psicológicamente. El abogado defensor, el doctor Kraus, fue muy enfático diciendo que Sharkops sufría desórdenes mentales y que también sufría de ataques epilépticos, los cuales eran los responsables como tal de las locuras de Sharkops. Él juró que estaba poseído por un demonio que era un caníbal que se había encarnado en él, pero el jurado no creyó mucho de lo que estaba diciendo y después de 5 semanas de estar en el juicio y entre testimonios dramáticos, se presentó ante el tribunal y se le declaró de acuerdo a lo que habían dicho, a lo que todo se dijo en todos esos días, y lo encontraron culpable de 10 cargos de asesinato en segundo grado, no premeditados. Sharkops fue condenado a 25 años de prisión de cada víctima, que al final se le dieron un total de 250. Fue enviado al Instituto Correccional de Sullivan, Nueva York, y el 10 de julio de 1997, Arthur se casó con una antigua novia, Clara Neal, en una ceremonia muy simple, y la celebración fue en la sala de visitas de la prisión. Fijaron la boda un día antes de la sentencia de Sharkops, y aunque Sharkops seguía casado con su anterior mujer, en la primavera Rose, su anterior esposa, había muerto. Sharkops se metió de lleno en la pintura en la cárcel y se le permitieron que hiciera pinturas en óleo y las enviara fuera de la prisión a comerciantes a cambio de regalos como zapatos y ropa, en lugar de darle efectivo, ya que estaba prohibido en esa institución. El 19 de septiembre de 1999 fue castigado con 2 años de aislamiento y perdió permiso y privilegios. Cuando se enteraron que vendían sus pinturas afuera, gracias a que agentes las vendían por internet. Pero Arthur apeló la condena y gracias a esto se le dieron solo 9 meses. El 3 de abril del 2001, el gobernador George Pataki prohibió que los criminales violentos exhibieran su arte. Pataki descubrió al menos 10 pinturas de bosquejos, entre ellas una del bosquejo de Lady Di, la princesa de Gales, vendido en $500, de los cuales él se quedaba con la mitad de este. El 10 de noviembre del 2008, Sharkops se sentía algo mal. Se quejaba de un dolor en la pierna y se sentía muy mal. Fue llevado a un hospital donde sufrió un paro cardíaco y murió a las 9:50 de la noche. Sharkops fue incinerado y su hija fue quien se hizo responsable de sus cenizas. Vaya caso el de esta semana, de este asesino que, más que parecer otra cosa, a mi parecer y en mi percepción, siento que era un mitómano, porque se la pasaba mintiendo y diciendo puras cosas que ni eran ciertas. Pero más que todo esto, creo que tuvo mucho que ver el hecho de que lo golpearan de chiquito, de que tuviera un trauma en la cabeza, que eso afecta mucho pues a algunos asesinos seriales que han hecho muchas cosas. Pero dentro de todo esta demencia que tenía él y tantas cosas que hacía, también creo que tenía ciertos
cierta aire de que estaba diciendo totalmente la verdad. A veces subestiman a los asesinos, pero quizá todo lo que dijo sí fue cierto. Pero bueno, espero les haya gustado el video de esta semana. Y pues nada, espero verlos la siguiente semana aquí en el canal para un nuevo asesino. Chao.